señores y señores, como les adelantaba, con nosotros Martín Fresneda. Vamos todavía. Gracias, Martín, muchas gracias por venir. Semana de la Memoria, un placer tenerte en el programa porque sos un laburante de muchos años, un militante y un laburante, digo las dos cosas porque ahora sos secretario de Derechos Humanos de la Nación, con una cercanía muy grande con la gente, porque yo veo que la gente, afortunadamente la política ha cambiado bastante en ese sentido, y te siguen mirando como el Martín Fresneda que caminaba en Córdoba y todo bien, ¿no? No, gracias por invitarme, la verdad que un gusto estar aquí. Es la primera vez que vengo a este programa, siempre te vi en los distintos programas que tuviste, en la radio, en todos lados, pero a este programa es la primera vez que vengo, así que te agradezco mucho. Espero que no sea la última después de lo que siga viniendo. No, esperemos que no. Y sí, vos sabés que, bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros que asumimos estas altas responsabilidades, primero que nunca nos imaginábamos que nos iban a dar este lugar de tanta responsabilidad, tan importante, tan orgulloso que nos hace sentir de poder estar cerca de la presidenta, cerca de Néstor, por más que no esté, ¿no? Y esto que decías, que yo sigo cerca de la gente, y yo sigo siendo ñato para muchos amigos, compañeros, sigo caminando por las calles tranquilo, porque si algo aprendimos de ese Néstor Kirchner fue cuando rompía protocolo y se bajaba con la gente y lo golpeaban, y el tipo, la cara de felicidad que tenía, realmente es un aprendizaje a hacer política, es un aprendizaje... A una nueva forma de militancia también, ¿no? Y a una nueva forma de llevar adelante la responsabilidad institucional del Estado, ¿no? Como decía Joaquín Areta, y que Néstor lo leyó, quiero que me recuerden al lado de los que... Quiero que me recuerden la risa de los felices, ¿no? Entonces, tratar de llevar adelante esa consigna, ese modo de vivir, es un disfrute muy particular que hace que no perdamos nosotros la calidad de compañeros, ¿no? O sea que hace poquito leía un discurso de Obregón Cano, donde Obregón decía, si no somos capaces cuando nos vayamos... Yo confieso que no había leído esto antes, me enteré hace muy poco. Si nosotros no somos capaces de caminar entre los compañeros cuando terminemos la gestión, ustedes tienen el deber de ajusticiarnos, lo dijo en un acto, y a mí yo digo, pues yo recién te decía, es una nueva forma de hacer política. Tal vez no es una nueva forma, es rescatar cómo se hizo política, cómo debe ser la política, y que en los 90 había desaparecido, ¿no? Había desaparecido ese contacto con la gente, los políticos eran tipos que, bueno, nos empezaron a convencer a todos que en la política se hacían negocios, que no había políticos. ¿Cómo viviste la década de los 90? Vos que tenés un caso personal muy especial, que siempre fuiste un militante, ¿cómo viviste toda esa época de la banalización de la política? ¿Qué hacías en Córdoba? ¿Cómo era? Nosotros, yo digo nosotros porque tenemos muy incorporado esto de lo colectivo, lo vivimos básicamente desde la organización Hijos, donde yo milité, estuve en la fundación, junto con muchos compañeros, entre ellos Agustín Di Tofino, que me acompañó a Buenos Aires y que seguimos trabajando juntos. La vivíamos realmente con una cierto estado de ánimo, de ansiedad, de mucha ansiedad, de mucho esfuerzo también al mismo tiempo, porque sentíamos que siempre éramos necesarios. Me hace acordar a Citarrosa esa frase: hago falta, siento que la vida compadece nerviosa si no comparezco, si no estoy, hago falta, mis pies en la marcha, mi voz en la consigna, esa necesidad de estar cuando se van transformando las cosas, y que en ese momento lo que nos convocaba y quien nos convocaba eran las marchas, las movilizaciones, estar al lado del compañero cuando hacía falta, y estar en el momento del conflicto cuando llegaba, porque siempre llegaba el conflicto y la represión en cada una de las marchas.
Hace poco estuvo Sergio Uribarri en Córdoba y diste un discurso. Lo invitaste a un plenario de la Jauretche y diste un discurso. Y yo, que te escuché, la gente hablaba como del nacimiento del nuevo Fresneda, que habías tenido como un discurso muy distinto a los discursos anteriores, donde habías hablado de la responsabilidad histórica, la militancia y del momento que estabas viviendo. Y la verdad que se te veía muy enérgico y lo que se veía de la gente era esa misma cercanía que tenés, que la gente tiene con el ñato que va a comer un asado con vos en algún lugar de la Sierra Chica, y a la vez ese tipo que es capaz de subirse al escenario y transformar eso en un discurso político muy contundente. Y yo veía mucha gente emocionada. ¿Vos qué te pasa cuando estás en esos momentos, en los actos, en una provincia que ha sido muy adversa políticamente a tus ideas, o por lo menos la gente que vota, vota gente muy conservadora? Lo primero que a mí me pasaba, sentía que al principio, cuando tuve que empezar a tener mayor nivel de exposición política, en términos de propuestas, cuando fui candidato a diputado, cuando empecé con un rol que me asignaron de una responsabilidad de llevar adelante una práctica política a la cual nosotros no estábamos acostumbrados, no era nuestra forma, pero que teníamos que aprenderla, ¿no? Y que teníamos muchas ganas de aprenderla, porque si algo hizo Néstor, recuperó la política como herramienta de transformación en la Argentina. Y eso me llevó a mí a tener que hacer un esfuerzo, y a veces me sentía hasta disociado. Sentía que como que estaba forzando a un personaje que tenía que realmente representar a muchos compañeros y compañeras, porque me habían asignado esa responsabilidad, y de repente sentí que en muchas oportunidades no había un desfasaje entre la construcción de legitimidad que yo había logrado durante años y el poder real. Entonces, esa situación me atormentaba un poco, porque sentía que no sentía que realmente me haya correspondido a que yo sea el resultado de esa lucha. Después lo fui entendiendo lentamente, de que por algunas razones, de algunos méritos, tuve como para estar en esos lugares, y alguna capacidad de representatividad podía tener en una voz que reflejaba también una tradición de lucha, no solamente los organismos de derechos humanos, sino el valor agregado de que esa experiencia se incorpore a un proyecto político. Entonces tenía estas dos experiencias, estos dos registros que a mí me permitían hablarle a los compañeros, reconociendo en ellos a mí mismo y ellos en mi lugar, y que yo esté ahí. Lo pude superar a toda esta situación cuando me di cuenta que son oportunidades y que me tocaba a mí, pero mañana le puede tocar a cualquier otro compañero, y el día que a mí me toque estar en el lugar de la trinchera de nuevo, lo estaré, porque soy un militante y realmente me siento muy a gusto conmigo mismo cuando me doy cuenta que no cambié, que solamente, como decía Néstor, somos hombres y mujeres comunes con distintos niveles de responsabilidad. Por eso a mí me gusta estar compartiendo con los compañeros. Muchos dicen que todo el tiempo ando con cara de orto, pero no tiene que ver con... pero no tiene que ver con que yo esté en disgusto, sino que realmente lo que me sucede es que la situación que yo vivo es que muchas veces mi tarea es estar tan vinculado a las víctimas todo el tiempo. Claro, porque aparte la gente no entiende que, además de que hoy sos secretario de Derechos Humanos de la Nación, siempre te dedicaste a eso, del derecho también, llevaste juicios. Bueno, vamos a hacer un corte y te quiero preguntar dos o tres cosas, que siempre te quiero preguntar lo de Menéndez, porque para mí fue un antes y un después en tu vida, creo. Sí. Fue un antes y un después en la vida de muchos, pero creo que en la tuya debe haber sido muy importante. Y también te quiero preguntar esto de el kirchnerismo absorbió mucha gente que venía con muchos vicios de otras épocas de la política. Y entonces, ¿cómo se lleva adelante eso de convivir en un movimiento tan grande con gente que por ahí no milita como lo haces vos, o no está en el kirchnerismo por las cosas que estás vos? Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Vamos a un corte y volvemos. Está interesante la charla, quédate.
que entregar el alma ya. Bueno, y seguimos con Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Vos sabés que cuando fue lo de Menéndez, bueno, obviamente yo sentí un tremendo agradecimiento hacia ustedes, hacia Claudio Oroz, hacia la tarea tuya, bueno, la tarea de todos, ¿no? Porque trabajó mucha gente, por ahí es injusta siempre la foto, en política nunca termina de convencer a nadie porque se trabaja con equipos y yo sé que es así. Pero yo te había hecho hacía mucho tiempo antes una nota con motivo de los 15 años de hijos. Ajá, sí. Y era la primera vez que yo había hablado contigo de tus padres, de tu historia personal. Y en ese momento del juicio a Menéndez, cuando la gente se abrazó en la calle y hubo ese gran abrazo, apareció tu figura y yo la verdad es que en ese momento, yo sé que debes haber estado pensando en la patria y en las cosas grandes y en la historia de muchos compañeros, pero también debes haber tenido un momento para lo personal ahí, ¿o no? Sí, sin duda. Sin duda porque creo que hiciste bien en decir que fuimos muchos, demasiados como para pretender tergiversar ese tras bambalinas que existió y de muchos compañeros que durante años y años pelearon por ese momento, la lucharon y que fueron quedando en el camino, entre ellos muchas madres, padres de desaparecidos, asesinados, torturados, muchos compañeros que trabajaron desde ese anonimato extraordinario, poniéndole tanto esfuerzo. Y llegó el día. Nosotros nunca, la verdad que nunca podíamos imaginarnos cómo iba a ser ese día. Y el día de llegar a la audiencia, sentarnos no solamente como abogado, como militante, como familiar, como todo, como la historia venida en un solo día, a decir cuánto tiempo hemos esperado este momento de verlo aparecer a Luciano Benjamín Menéndez por el costado del atril del secretario del tribunal, a sentarse en el banquillo y por fin estaban los jueces, estaban todos predispuestos para iniciarse un juicio. Ese juicio que también uno sintió orgullo que ellos pudieran tener, ¿no? Efectivamente. Porque cuando uno lo pensaba, en los primeros años de la democracia, Menéndez se paró al lado de muchos gobernadores en muchos actos políticos y fue funcional a eso. Inclusive un encumbrado periodista cordobés le hacía notas. Entonces cuando uno piensa en esas cosas y en ese momento, vi tu cara y dije, tenemos casi la misma edad, por eso no quiero que suene mal, pero dije, ¿qué le está pasando a este pibe por la cabeza? Digo, a ver, porque está bien, es un día, puede uno tomarlo como un día cualquiera porque dice uno milita todos los días, pero ese día específicamente marca, ¿no? como una cuestión. Sí, a mí lo que me pasó realmente fue en lo más íntimo de mi ser y particular fue que se me aparecieron todas las imágenes de los que no estaban y por ahí algunos destellos de pensamientos y sentimientos de por qué yo terminé acá, frente a Menéndez, así, y la tranquilidad de estar al lado de un tipo como Claudio Oroz, realmente fue para mí un reaseguro de que si me equivocaba, seguro Claudio no se iba a equivocar, y que yo siendo realmente, no sé si joven, pero siendo una persona víctima del terrorismo de Estado, con padre, madre, un hermano, todos desaparecidos, y habiendo vivido lo que vivimos, por ahí hasta llegaba a desconfiar de mí mismo en mi condición profesional, y todo el tiempo desde el primer día al último día, y después te cuento una anécdota con Videla, porque yo también empiezo a decidir salirme de los juicios. Porque al principio hice un gran esfuerzo para que el profesional le gane al militante en ese escenario. En otros escenarios no.
pero después en el primer juicio, segundo juicio, en el tercer juicio, cuando se logra que Jorge Rafael Videla esté sentado en Córdoba por primera vez después del juicio a las juntas militares, fue un episodio en donde yo me di cuenta que ya estábamos llegando a fines del 2010, ya estábamos cerca de 3 años de juicios, y yo ya me sentía cansado y sentía que lentamente el militante volvía a ganarle terreno al profesional. Y cuando Videla en un momento dijo, incluso yo fui a la sala de prensa, después medio angustiado dándome cuenta que me había logrado atormentar, yo había generado cerca de, por lo menos en mi imaginario, 3 barreras de resistencia para que no me lleguen los insultos, no me lleguen los desagravios, no me lleguen sus palabras cuando hacían los descargos, y realmente no las derribaban. Y en un momento, en el tercer juicio con Videla, Videla pide ampliar su declaración y se predispone y se sienta muy cerquita mío. Y hablaba muy cerquita mío y me hablaba muy cerca, y en ese momento él cita una de esas frases que de Peña, lo invoca Peña, y dice algo así como diciendo que fuimos crueles, no lo duden, pero no tuvimos otra alternativa. Sean ustedes hombres libres, quedaremos nosotros como los verdugos, sean ustedes hombres libres. Esa idea de que gracias a él nosotros hoy somos hombres libres, me volvió ahí, creo que me derribó unas 2 barreras de contención, y se estaba acercando demasiado a mí, demasiado a mis sentimientos, demasiado a mi afecto por los que faltaban, se me había acercado demasiado en la falta de respeto a la historia. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que era momento de no solamente de empezar un rumbo que era la política, y que era ir hacia eso, ir a buscar esa herramienta, porque se me estaba agotando ese Martín Fresneda que podía tener temple, comprensión, tolerancia, y antes de perderla tomé la decisión sana de plantearle a los compañeros que para mí esto era un ciclo y que consideraba humildemente que este había sido mi aporte a los derechos humanos en Argentina. Nunca me hubiera imaginado que después me tocaría ser secretario de Derechos Humanos cuando yo estaba dejando esto, paso a ANSES, y después como un plumazo me piden volver a esto, y volver ya no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Pero, claro, pero realmente son experiencias que bueno, hacen... Te hiciste cargo de esa historia, sí. Y también el paso por ANSES fue bueno, porque fue como un... No pasaste directo, digamos, fue un respiro. Sí. Cuando uno viene con la militancia que tenés vos, con la historia de tus padres, con muchos compañeros que te rodean, vos decís, fui a buscar esa herramienta que es la política, ¿no? Y yo le he preguntado a mucha gente si lo había visto venir a Néstor Kirchner, si se había dado cuenta que Néstor era lo que después fue para la historia de este país. Y hasta Horacio Berbis, que me dijo, yo se lo pregunté a Horacio una vez en una nota, y Horacio me dijo, pero no, nadie lo vio venir, yo ni sabía quién era Néstor Kirchner, y inclusive desconfiaba. Después se lo pregunté a Eve me dijo, no, yo desconfiaba muchísimo de cualquiera de esa época que viniera, y bueno, después me sorprendió. Y hoy, cuando uno te ve militar y sabe de tu historia y conoce cómo vos caminás las calles de Córdoba, no deja de pensar que en el kirchnerismo, no quiero dar nombres, yo los doy todos los días en la radio y me hago cargo, o sea, no es que estoy hablando de gente de la que no hablo, pero el kirchnerismo se ha nutrido como todos los movimientos sociales, de muchísima gente que no vive como ustedes, que no hace política como ustedes, y entonces debe ser bastante difícil convivir con propios y con extraños, ¿no? Porque uno por ahí dice, por ahí Emanuel en chiste suele decir que el kirchnerismo cordobés como la circunvalación, ¿viste? Te aparece uno por la izquierda, por ahí, y uno dice, y ahora es kirchnerista, somos todos kirchneristas. Debe ser complejo para una persona que le ha puesto, y pido disculpas por la palabra, pero me hago cargo tanto huevo como le ha puesto vos y otros,
a la construcción de esto, más allá de que uno comparta o no comparta, o el que nos está mirando puede compartir o no compartir lo que vos haces, como se ha compartido en otros momentos cuando no eran tan importantes dentro de la historia, porque no se tenía esa lejanía en el tiempo. Han sido muy importantes gente que ha militado mucho, y yo sé que vos vas a quedar en la historia de esta ciudad, vos y otros compañeros, que así como en los 70 militaba Tosco, Atilio y todos esos tipos, que después fueron ejemplos, ¿no?, de la historia, y hay que verlo. Pero ¿cómo se convive con eso? ¿Cómo se convive con esa gente que vos en el foro íntimo decís, está con nosotros, no es de lo nuestro, digamos, ¿no? Sí, para mí fue un aprendizaje, porque nosotros lo que vivimos los 90, vos también, ¿te acordás cuando decían no vamos a votar, hagamos anular el voto? Sí. Cuando planteábamos de que se había requebrajado la construcción democrática más importante que puede tener una república, que es la legitimidad en una democracia indirecta, que esos representantes habían traicionado la voluntad del pueblo quienes habían votado, que el sistema electoral y democrático indirecto estaba deteriorado. Nosotros venimos de esa, de pensar el contrapoder, de pensar en construir un sistema paralelo. En aquel momento nos adentrábamos a pensar que lo que venía construyendo el zapatismo en su vía civil, no militar, pero civil, era Tony Negri, Halloway, eran todos pensadores que nos daban un insumo para poder atrevernos a pensar una Argentina distinta en una democracia más directa. Venimos de esa matriz, y que después, por supuesto, el peronismo no nos contenía en los 90, no nos contuvo el PJ, más allá de que seguíamos admirando a Evita y éramos conscientes que el mejor momento y el más feliz de los argentinos fue en el momento de General Perón. Pero fuimos muy críticos, claro, con ese peronismo, en lo que habían hecho después de la recuperación de la democracia, de la historia del peronismo. Habían convertido en la gran traición de la historia, porque habían llevado al peronismo a convertirse en una herramienta de daño y de destrucción de sus propios valores. Y aparte la capacidad de reconvertir los discursos y tomar las cosas históricas, porque yo pienso, cuando De la Sota saca lo del boleto estudiantil, que estoy totalmente de acuerdo con la medida, pero digo, cuando quiere aparecer como continuador de la lucha de la noche de los lápices, debe dar un poco de bronca en los puestos que estás vos, ¿no? Sí, por supuesto. Debe tener esa cuestión del peronismo de los 90, que todavía existe, porque, digamos, el peronismo no se fue. O sea... Existe el peronismo en los 90 y existimos nosotros con una matriz noventosa en cuanto a la forma de hacer política. Claro. Entonces, el encuentro, el reencuentro entre estas dos lógicas lo logra Néstor Kirchner, con una habilidad política y estratégica, y volver a utilizar la concepción estratégica de la política ha sido lo que nos ha permitido a todos relajarnos un poco y pensar que sentarse a hablar con un compañero de otra fuerza política y que incorporar ese compañero que antes fue un adversario, incorporarlo dentro de tu fila, es un logro político, no es una traición. Entonces, la lógica propia de la política, del juego de la política, es algo que a nuestra generación, a los que venimos de esta matriz que acabo de decir, nos costó mucho. Nos costó mucho porque lo veíamos como algo, como parte de la incoherencia, y de ninguna manera. Cuando vos me decís, ¿cómo convivís? Convivo entendiendo que nosotros no supimos construir, los que vinimos de aquella época, una fuerza política desde esta matriz. Cuando Néstor dijo, sin el peronismo no se puede, con el peronismo solo no alcanza. Bueno, se me terminó el tiempo, quiero hacerte la última muy rápido, esto no es un verdadero o falso, pero quiero preguntarte una cosa. ¿Es verdad, vos estabas en ANSES y fallece Duhalde, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, y bueno, empiezan a barajar nombres y finalmente deciden que la presidenta decide que vas a ser vos el secretario de Derechos Humanos de la Nación? Todo muy rápido, dicen que llegas a un
en avión a Buenos Aires, te van a buscar, y cuando te van a buscar de presidencia, de cosas, te van a buscar en un auto muy parecido a un patrullero, que tenía luces, qué sé yo, y que se desplazaba con seguridad por Buenos Aires. Un auto del Ministerio de Seguridad, sí. Un auto del Ministerio de Seguridad. Auto oficial. Auto oficial con mucho, y que hablaste por teléfono con un amigo, te preguntó cómo estabas, y vos le dijiste, es la primera vez que estoy en un patrullero, no en calidad de detenido. ¿Es cierto? Es cierto, sí. La verdad que ese día fue un día extraordinario, de mucha ansiedad, muy parecida al miedo, a la cosquilla de decir a dónde me estoy metiendo, claro. Por favor, con todo un Buenos Aires que atormenta a cualquier persona y que todo el mundo te empieza a mirar por el solo hecho de ser una persona nueva del interior, un cordobés que viene para acá a conducirnos todos mirándome con una cara de culo y de admiración desconocida, sin saber por qué, sin saber si yo era un pelotudo o era un buen tipo, pero la verdad que ese día... Están confirmando las dos cosas, dice. Ese día nos fuimos con Tito Fino rápido, con Agustín, que ese día decidió acompañarme y que se lo agradezco eternamente, y nos fuimos. Claro, porque dejó la carrera, Tito Fino estaba haciendo la carrera, dejó todo. Al punto que los otros días lo crucé por ser y le dije, ¿va a volver a Córdoba? Le digo alguna vez, no, me dice que no sabés si vuelve, si se viaja el teatro tengo que quedarme. Qué bueno. Cuando vuelva que le devuelvan su puesto de trabajo. No, se lo vamos a cuidar, quédate tranquilo. Gracias, hermano. Hermano, muchísimas gracias. Y gracias por lo que haces por los argentinos. Y la verdad que en muchas notas uno cuida un poco de no ser olfa, de no regalar las preguntas. Pero yo siento tanta emoción por ustedes, es tanto el orgullo que siento por la militancia, Niato, que en esta nota me importa tres carajos. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Nos vemos. Chao. Hasta luego.